En este capítulo especial de Umbrales, hablaremos sobre la inseguridad ciudadana y la percepción de los costarricenses ante este controversial tema. El objetivo de este programa es crear conciencia en los ciudadanos sobre la inseguridad que acecha al país, las posibles causas, índices y soluciones. Para conocer más de este tema, la licenciada Ani Umaña habló con el sociólogo Julio Solís, investigador de la Universidad Estatal a Distancia en Seguridad Ciudadana y Prevención Local del Delito. Además, conversó con la señora Estela Santamaría, abogada, profesora de la UNED y de la UCR en Derecho. También estuvo presente don Rodrigo Campos, sociólogo y jefe de estadística del Ministerio de Seguridad. La seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y una de las primeras variables para asegurar la calidad de vida de un país. El interés de la población costarricense sobre el tema de seguridad ciudadana versus delincuencia ha aumentado enormemente en los últimos años. El tema de la inseguridad como una de las principales preocupaciones en las sociedades contemporáneas constituye una situación que viene presentándose desde los últimos 20 años con mayor frecuencia. La tranquilidad que dominaba el campo y las ciudades de Costa Rica se ha convertido en una creciente y preocupante inseguridad cotidiana. La frecuencia y gravedad de los delitos que ponen en peligro la vida e integridad física de muchas personas y los que se cometen contra la propiedad han violentado la tranquilidad de la ciudadanía. La percepción de seguridad ciudadana o de violencia, digamos de asaltos, de robos, de homicidios, en el país se ve inflada a partir, digamos, de lo que los medios de comunicación repiten constantemente. Esa percepción, al creerse real, termina manifestándose en actitudes concretas y reales también. Porque si yo percibo más violencia de la que hay, termino construyendo cercas, metiendo rejas y comprando armas y poniendo seguridad privada al frente de mi barrio. Uno no puede negar que el país se ha vuelto más violento, que inclusive el acto delictivo, en comparación a los 80s o los 90s, ahora es mucho más violento que antes. ¿Desde cuándo, digamos, ha aumentado? Bueno, ha sido progresivamente. Por ejemplo, si uno se fija en el Atlas Cantonal que sacó el PNUD hace unos meses, ellos reportan que el 2003 al 2009, que son las estadísticas, bueno, el grueso del universo estadístico que están manejando, dicen que ha aumentado significativamente. De hecho, el PNUD trabajó un índice de inseguridad que lo relacionó con el índice de desarrollo humano. Y lo que señalan es que, digamos, el índice de desarrollo humano se ve afectado cuando se le incorpora, se le relaciona al índice de inseguridad ciudadana, y que hay cantones, por ejemplo, que estaban con un IDH bastante alto, que cuando se le mete el índice de seguridad ciudadana, baja. El panorama actual en Costa Rica presenta un creciente deterioro en la calidad de vida y se torna difícil mantener o mejorar el desarrollo económico y social. Desde un punto de vista integral del fenómeno de inseguridad, no se deben tomar en cuenta solo la delincuencia y la violencia en las calles, ya que hay otros factores como la situación del empleo, las condiciones de salud, la violencia y la educación que son signos de deterioro en la seguridad básica de los ciudadanos. Por lo general son grupos de personas, 3 o 4, y los raptan durante cierto tiempo en las casas y roban todo, obviamente. Uno está en su casa durmiendo y escucha que se tiran balazos. Y bueno, uno realmente sabe quiénes son, porque los comentarios, si uno conoce las personas y cómo se maneja todo esto de la delincuencia, la droga. Para empezar a hablar un poco sobre este tema, ¿qué consideran ustedes que está provocando la violencia en este momento? Es un poco sabernos en el contexto en el que estamos. Costa Rica no está sola en el mundo, es un país ubicado en una región donde hay mucho tráfico de mucha cosa. Tenemos el principal consumidor es un vecino y amigo, el principal productor también. Hay flujos enormes de capitales, hay flujos enormes de armas, migrantes, pobreza, efectos secundarios colaterales de la industria, materia prima, etcétera, etcétera. En ese contexto regional plagado de violencia que se arrastra ya de décadas y toda una historia, es muy difícil que la sociedad vaya a estar exenta de todo el asunto. Por otra parte, hemos tenido cambios importantes en la forma como nuestras instituciones sociales y políticas han estado estructurando las formas de hacer, las maneras de sentir, ver, pensar, interpretar nuestra sociedad,
y esos cambios no los hemos sabido asumir como un reto social. Es por eso que dentro de todo ese contexto y ese cambio constante que nos está generando el actual devenir histórico, surgen una serie de comportamientos al margen de la ley que cada vez son más frecuentes, porque además no hemos aprendido buenas formas de hacer las cosas. Y ahí es donde empezamos a observar una serie de conductas que llamamos violentas, porque no son las que asociábamos tradicionalmente a nuestra forma de hacer y a cómo nos autoconcebíamos en otros momentos. Si pensamos en violencia y en castigo para la violencia, ¿son las leyes suficientes o qué es lo que nos está haciendo falta? Yo diría que las leyes son suficientes en el sentido de que tenemos una suficiente cantidad de legislación que es aplicable a cada uno de los tipos penales, incluso los tipos penales de más reciente data que se han incorporado a la legislación penal costarricense, que han sido los de terrorismo, los de crimen organizado y demás, se han venido incorporando toda esta serie, ¿verdad?, de tipos penales. Sin embargo, yo diría que la mayor falla que tiene nuestro sistema penal es en cuanto a la eficacia, en realidad, de ese sistema penal, de esas leyes penales, porque yo lo veo de la siguiente forma: hay una distorsión muy grande porque pasa mucho tiempo entre que la persona comete el delito y aquel momento en el que esta misma persona recibe una sanción por parte del Estado, ¿verdad? Entonces, como pasa tanto tiempo entre una cosa y otra, yo siento que hay una disociación entre la comisión del delito versus castigo. Por lo tanto, entre la comisión del delito y la sanción, si es que ésta llega, porque puede prescribir en el camino o ocurrir una serie de travesías penales que existen, ¿verdad? Puede ser que se dé la comisión de muchos otros delitos, entonces realmente no existe esa relación, y más diría yo que deberíamos enfocarnos a la eficacia de la ley penal, ver si realmente nosotros tenemos una ley penal y un sistema penal y penitenciario eficaz, porque en cuanto a leyes rigurosas no necesitamos más rigurosidad, necesitamos eficacia en la aplicación. Tenemos las leyes penales casi más rigurosas de Latinoamérica, y eso realmente para un país con una historia como la nuestra y con 5 millones de habitantes, pues realmente es muy preocupante, y sí debemos de irnos un poco más a la raíz y preguntarnos, ¿verdad?, desde el punto de vista de la sociedad, de las políticas públicas, de la calidad de vida y de una serie de cosas que creo vamos a tener tiempo de abordar, si realmente la respuesta que tenemos es la que esperamos que se dé. Julio, ¿será entonces la policía la ficha clave? A mi parecer hay un elemento de inseguridad que tiene que ver con la parte subjetiva, y que por eso es que las policías se ha estado trabajando tanto en ellas. Los vecinos en los barrios, que es donde trabajan las policías, sobre todo en el nivel territorial, ahí donde andan rondando, están más inseguros por una cuestión de inseguridad ciudadana generada por los medios de comunicación. Si bien la policía es un elemento que genera seguridad en el entorno inmediato porque es un vigilante, porque está ahí con su investidura pública, la cuestión tiene que ir más allá de ese policía que está rondando, y hay que buscar un policía, y yo creo que a partir del 94 el gobierno trató de crear una profesionalización hacia policías más civilistas, o ese es el intento. ¿Qué es lo que nos topamos? Que esa policía tiene una tendencia hacia el control, y los intentos de crear policías comunitarias, policías preventivas, que trabajen con la población, que resuelvan esos conflictos locales, no se está logrando. ¿Y qué pasa acá? Que no solo la policía es el competente en este tema, se nos están alejando un montón de instituciones públicas que ya no trabajan con la población. Las escuelas que son públicas necesitan educadores que trabajen con los niños, que sepan cuál es el contexto de sus familias, que sepan más allá de lo que existe. Por ejemplo, la salud también, que es otra institución muy importante de este país y que genera un control informal, porque además tiene una relación muy cercana. Va del EVAIS al centro clínico, bueno, y ya llegamos a lo que son los hospitales, pero hay una intervención territorial. ¿Y qué es lo que nos pasa? El último garante de la fuerza pública o de lo público nos está quedando los policías. ¿Y qué es lo que nos topamos? Que son
y nos crean una relación violenta con jóvenes o con ciertos grupos o con ciertos barrios porque ya están criminalizados por los medios de comunicación y ellos le siguen también a los medios y le dan sentido a los medios solo con ciertos tipos de delitos, casi siempre robos, hurtos y los delitos más básicos y comunes. En materia de seguridad ciudadana, le corresponde al Estado la responsabilidad de consolidar un sistema de seguridad que sea eficaz en la lucha contra la delincuencia, en la prevención, en las penas y rehabilitación para garantizar la convivencia pacífica. La inseguridad aumenta en la medida en que la ciudadanía considera ineficiente la intervención de los organismos tradicionales encargados de combatir el crimen. Este fenómeno refleja gran similitud a la situación de inestabilidad en el tema de seguridad de los países centroamericanos. El uso de armas de fuego, el consumo de drogas y bebidas alcohólicas antes de cometerse un delito y factores como la desigualdad económica, la pobreza, las tasas de desempleo, más alto el porcentaje de jóvenes entre los 12 y 17 años que ni estudian ni trabajan, aumenta el riesgo de violencia urbana. La violencia y la inseguridad es un tema que está atravesado por muchos factores económicos, políticos, sociales, culturales, y que si se quiere atacar o se quiere realmente solucionar y comprender el problema, las políticas públicas de Estado deberían realmente enfocarlo de esa forma integralmente, no solo por medio de solución penal. El tema está en que el problema de la inseguridad tiene un sustrato económico, social y cultural más de fondo, ¿verdad? Que habría que empezar a trabajar, localizar cuáles son, digamos, los lugares donde hay donde se esta conflictividad. En la actualidad existen 11 entidades estatales que resguardan la seguridad de los costarricenses. Las más destacadas son el Ministerio de Seguridad Pública y el Organismo de Investigación Judicial. Los delitos más frecuentes son robos, agresiones, estafas, violaciones, homicidios, delitos contra la propiedad y el tráfico de drogas. En muchas ocasiones el tiempo de respuesta entre el delito y el proceso de juzgado es sumamente extenso, provocando un gasto al Estado costarricense. Uno de los temas centrales también en política es el tema de la seguridad ciudadana. Moviliza muchas cosas. Las personas, creo que las últimas encuestas que sacó UNIMER, de las principales problemáticas que los ciudadanos tenían presentes era el tema si no era el primero, era el segundo, el tema de la seguridad ciudadana. O sea, políticamente es muy rentable la seguridad ciudadana, o la inseguridad más que todo, no la seguridad, la inseguridad. Lo que brinda el Estado es la seguridad. Y lo que generalmente se solicita por la opinión pública generada por los medios y que el mismo gobierno también responde a eso es la mayor cantidad de policías en la calle. Hay esfuerzos por parte, digamos, de la policía o del gobierno de profesionalizar a su cuerpo policial. Pero sin embargo eso no es suficiente. Ya hemos dicho que el problema es más integral que una cuestión de meter más policías o aumentar las leyes. La situación no es tan grave como en otros países de la región. Ciertamente es más grave que la que se vivía en Costa Rica hace algunos años atrás. El aumento de inseguridad ciudadana tiene carácter de urgencia en la implementación de políticas públicas eficaces y acordes para la prevención y la lucha de la criminalización en Costa Rica. Hablemos ahora del imaginario social que hay alrededor de este tema y quiénes contribuyen a formarlo. Bien, hay una mediática. Vivimos en una sociedad que está permeada de imágenes. Es a través de ellas que vamos aprendiendo el mundo, conociendo qué es lo que tenemos alrededor, haciéndonos una idea de hasta dónde llega nuestra red social, que ahora se mueve en imágenes, hasta dónde llega nuestro mundo, que lo vemos a través de imágenes, etcétera, etcétera. Es difícil imaginarse ya un desayuno sin que tengamos en vivo algún allanamiento y a tipos muy específicos. Si no es un barrio pobre, alguna comunidad que ya desventajada se le sigue etiquetando, es a alguna persona con aparentes signos de riqueza, pero no muy buena reputación.
y casi todos los días algún portón, alguna puerta de estos dos tipos de lugares es botado por autoridades policiales, generalmente judiciales, que nos acompañan en el desayuno. Luego, en todas las ediciones, difícilmente encontrará uno menos de la mitad del tiempo al aire que le estén transmitiendo algo distinto a sucesos. Recuerdo bien un homicidio, unas tomas de un homicidio bastante violentas, muy crudas, y 15 días después de ocurrido el hecho, seguía viendo yo esas tomas en casi todas las ediciones. A esa persona no solamente murió cuando efectivamente ocurrió el hecho, lo mataron cientos de veces cada vez que repetían la toma. Si vivimos en una sociedad donde aprendemos el mundo a través de las imágenes y llenamos las imágenes de violencia, aprendemos que es así. Nos creamos esa imagen. Por supuesto, uno no cree que tenga toda esa violencia en el vecino, en su propia casa, porque suelen no salir en televisión con ese tipo de cosas, pero pareciera que lo que está más allá del barrio, del lugar donde trabajo, donde estudio, las calles por donde transito todos los días, lo que está más allá es violento, porque nos dan esa imagen todos los días, 2, 3, 4 veces al día para el que ve varias ediciones, y si son los periódicos, anda una proporción muy similar en ese sentido. Al hablar de medios de comunicación, pensamos entonces, ¿serán ellos los responsables o ellos responden a lo que la gente quiere ver, como dicen ellos? Hay dos aspectos que yo quisiera rescatar específicamente de toda esta improvisación mediática que se hace, ¿verdad? De lo que es el crimen, la violencia, la delincuencia y demás. Uno de esos es que el lamentable hecho de que las personas terminan viendo aquellas imágenes como normales, porque si es efectivamente, como decía Rodrigo, lo que vemos todos los días, probablemente quienes ya estamos formados y tuvimos la suerte de no crecer escuchando gritos y viendo violencia, nos va a seguir pareciendo realmente abominable aquello que nos están presentando. Pero, ¿qué decir de las personitas, de los jóvenes, de los niños que ven eso a diario, que no tienen otra versión porque nadie les explica tampoco, no hay un acompañamiento a la hora de ver esas imágenes, ¿verdad? Y entonces aquello lo van viendo como normal. Entonces no va a ser anormal pegarle al compañero, abusar de una compañerita y hacer otra serie de hechos, ¿verdad? Que podríamos ver como anormales en algún momento, pero que forman parte de la normalidad, porque en todo caso eso es lo que en la televisión del seno de mi casa, de mi hogar, donde se supone que tengo que estar seguro o segura, ¿verdad? De todas esas cosas me están pasando. Y lo otro es que el punto de política criminal está muy de la mano, va muy relacionado también con todo este terrorismo informativo que vemos, porque ¿qué es lo que vemos en este tipo de cosas? Bueno, las opiniones de la gente cuando ha sido victimizada, ¿verdad? Por supuesto, una persona después de que ha sido victimizada, pues da mucho dolor escucharla, y además los medios las presionan para que digan incluso cómo se sienten, ¿verdad? Cómo se va a sentir después de haber sido victimizada o un familiar suyo. Entonces, es cierto, la población está pidiendo a gritos más fuerza con las leyes, más represión, más cárcel, más violencia para los que nos hacen violencia, ¿verdad? Y entonces todas estas situaciones también uno se pone a pensar, bueno, si efectivamente desde el punto de vista político están afectando aquí muy cerca de nosotros, quienes toman las decisiones, ¿verdad?, en materia legislativa, en materia de política criminal. Y entonces yo me pregunto y le digo a mis estudiantes que el hecho de que la política criminal de este país esté orientada por las noticias de sucesos del día anterior es sumamente preocupante, porque a la par de que no tenemos un sistema de políticas públicas realmente efectivo, ¿verdad? Tenemos además que entonces la política pública muchas veces responde más, la política criminal responde más a fines politiqueros
¿verdad? De qué es lo que la población quiere, con cuántos votos puedo llegar. Lo vimos en la pasada campaña electoral incluso, ¿verdad? Que estaban orientadísimas al tema de seguridad ciudadana desde el punto de vista de ese control social formal que ejerce la policía y los entes precisamente de la justicia que ejercen esa coercitividad, ¿verdad? Eso es lo que veo en esos dos sentidos y sí efectivamente nos preguntamos entonces qué podemos hacer, ¿verdad? Con todo esto. Ahora de cómo solucionar y cómo dar este imaginario. Yo creo que tal vez uno de los problemas con los que se ha topado Costa Rica está a nivel de la política pública. Las últimas 5 administraciones de gobierno, ya lo señaló, nos plantea de que se han hecho políticas en seguridad ciudadana, sin continuidad alguna, muy politizadas y no han logrado, digamos, articular, instrumentalizar políticas eficientes, es decir, ni siquiera podemos evaluarlas, no sabemos qué pasó con esas políticas. Yo quiero señalar 3 puntos que han sido y hacia dónde vamos en términos de política pública, de política criminal, como se señala, y uno tiene que ver primero, ya hablamos de esto con la reforma policial, policías de calidad y no en cantidad. Tiene que ver con policías educados, con cursos, no solo un curso básico, sino con cursos de criminalística, con cursos de derechos humanos, de criminología, que sepan antes de salir de esa Escuela Nacional de Policía hacia dónde van y que sepan también entender la sociedad. Por otro lado, la disponibilidad de armas de fuego es un elemento importantísimo en la violencia delictiva y sobre todo en el tema de homicidios. Es un factor y es un elemento que eleva la probabilidad de que seamos violentados y, por ejemplo, un joven que le toca el pito en San Pedro a un señor, solo por el hecho de que él tenía un arma de fuego, que hubiera sido una riña, está bien, pero eso se convierte en un homicidio que se pudo haber prevenido quitando esa arma de fuego, eliminando armas de fuego de espacios públicos en ciertos lugares, porque se nos convierten en elementos muy problemáticos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Hay un vacío en la ley de armas de fuego, no se ha trabajado en esto. Hay que eliminar, por ejemplo, la capacidad de tener 3 armas, mínimo una, y que no sea un derecho específico del ciudadano que dice, yo quiero tener un arma, sino que el Estado sea garante de que esas personas que tengan un arma tengan un estudio y que tenga, digamos, ahí la condición de prevenir esa violencia. En la prevención del delito yo quisiera decir de que hay que hablar de calidad de vida, hay que dejar de hablar de la cuestión policial y de seguridad en sentido estricto, de que vamos a eliminar la delincuencia en ciertos barrios, porque decimos, estos jóvenes están en riesgo, este barrio es en riesgo, focalizamos, como decía el compañero Rodrigo, la política pública porque ahora hay que hacer política de seguridad en barrios críticos. ¿Qué es lo que pasa acá? Que estamos criminalizando, es imaginario y ese populismo penal se asientan sobre esto, un estigma de ciertas comunidades de grupos en riesgo. Entonces, efectivamente, en un noticiario mañanero dicen, estamos en una comunidad en riesgo, jóvenes que cometen delitos, un entorno inseguro, un entorno desordenado donde hay que intervenir. Al final terminamos trabajando solo sobre la represión y no sobre qué está pasando con esta población, por qué esta gente está cometiendo estos delitos. No se está hablando de calidad de vida, sino solo de represión. A raíz de lo que Julio dice también, yo quisiera referirme al tema de la seguridad ciudadana, pero desde un punto de vista un poco más amplio, ¿verdad? Y más integral, hablando más bien de la seguridad humana, porque ya no solamente quedarnos en el término de seguridad ciudadana y pensamos únicamente en aquellos entes de control social, ¿verdad? Y de una vez se nos viene a la cabeza la imagen del policía, la imagen de un juez, la imagen de una cárcel, pero va muchísimo más allá, porque también desde el punto de vista de etiología del delito, es decir, de dónde nace el delito y demás, y cuáles son las oportunidades del delito que se tienen,
para que todas estas personas sigan ese camino, ¿verdad? O sigan esa vida. Entonces, más bien lo que hay que hacer, creo yo, es contrarrestar, y todo este presupuesto que en las últimas 2 décadas se ha utilizado en proyectos de seguridad ciudadana que no han sido articulados, más bien debió de haber sido aprovechado, y ojalá que le diéramos un vuelco a esto y trabajáramos más en lo que es la criminalización primaria y lo que es la prevención, porque parece mentira, pero los proyectos de prevención ciudadana, de prevención por medio de políticas públicas asertivas, por medio de aquellos mecanismos estatales que vayan un poco orientados a hacer más corta la brecha social, la brecha de inequidad social que tenemos hoy en día, son menos costosos a largo plazo, ¿verdad? Lo que pasa es que también se mencionó ahora en esta mesa que somos un poco cortoplacistas, y entonces creemos que la seguridad, como decía Rodrigo, es ver al policía en la esquina, pero eso es ser con muy poca visión, ver el problema de la seguridad, ¿verdad? En cambio, si lo notáramos desde ese punto de vista, si lo tocamos desde ahí, de la seguridad humana, de políticas públicas encaminadas a que ese control sea para el crecimiento y el desarrollo humano con calidad de vida, probablemente esas nuevas personas que se estén formando, pues no vayan a elegir el camino precisamente delictivo para alcanzar las metas, que también ese es otro tema que daría para otra mesa como estas, el tema de que a las personas se les pide mucho, se les pide estatus, se les pide bienes, ¿verdad? Y como no tienen formas lícitas de alcanzarlas, pues entonces optan con el mínimo esfuerzo por alcanzarlas por medios ilícitos. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un momento muy provechoso. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos, y esperamos que de verdad cada uno de nosotros pueda contribuir con tolerancia en este problema de inseguridad ciudadana que vive nuestro país. Gracias.